Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios estamos estudiando el Evangelio de Lucas, como ya sabemos, y en esta lección nos vamos a concentrar en el capítulo 4, versos 31 al 37, donde veremos Jesús y el hombre con un espíritu inmundo. Y como sabemos, pues esto se encuentra en Lucas capítulo 4, como ya mencionamos. Así que vamos a ver el texto o el comienzo del texto y ya comenzamos a dar algunos comentarios al respecto, ¿no? Ok. Vemos en la primera parte donde se nos dice lo siguiente, verso 31. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Bueno, así comienza esta parte en el texto de Lucas capítulo 4 y debemos recordar lo que vimos en la lección pasada. Ahí Lucas nos presentó el ministerio de Jesús, cómo iba a ser. Y una de las cosas que se hablaba en el verso 18 del ministerio de Jesús era que él traía libertad para aquellos prisioneros, ¿verdad? Y mencionamos en esa lección que los prisioneros no hablan, ¿verdad?, de las personas que habían cometido algún crimen o algo así, están encarcelados, sino esto era en referencia a las personas bajo la prisión de Satanás o del pecado, o como veremos aquí, los poderes de Satanás, los demonios, los espíritus inmundos que tenían poder sobre las personas, ¿verdad? Así que este primer evento, podemos decir, milagro que demuestra la autoridad de Jesús y el poder de Jesús, es en contra de los demonios, en contra de los poderes de Satanás. Y esto, como decimos, nos ayuda a ver que sí, Jesús viene para dar a libertad a las personas que están encarcelados por el poder de Satanás, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, pero vamos a volver al verso 31 donde se nos dice que después de Jesús estar en Nazaret, como vimos en la última lección, él descendió a Capernaum. Todavía está en Galilea, como nos dice el verso 31, sino que esto demuestra otra ciudad. Y dice que Jesús les enseñaba en los días de reposo. Esto quiere decir que eran los sábados, ¿verdad? Cuando normalmente los judíos se juntaban en las sinagogas para adorar a Dios, para estudiar la palabra, para tener lo que nosotros hacemos básicamente en los domingos. Esto era la práctica de los judíos en los días sábados o, como vemos aquí, los días de reposo. Es la misma idea. Y con esto nos enseña Lucas que Jesús ya tenía la costumbre de enseñar. Cuando dice aquí que les enseñaba, significa más bien como él solía hacer. Es decir, esto demuestra que era una práctica ya en la vida del Señor, ir a las sinagogas durante los días de reposo, y aquí él se encuentra enseñando. En la última lección vimos que él leyó un texto del Antiguo Testamento, Isaías 61, y vemos que Jesús, pues con esto a veces leía pasajes del Antiguo Testamento en la sinagoga en el tiempo de adoración, y aquí demuestra también que Jesús enseñaba. Entonces esto ya se nos está presentando la enseñanza de Jesús. Como vemos en el verso 32, dice que todos se admiraban de su doctrina, es decir, enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Y pues todo el mundo que lo escucha se admira
¿verdad?, de su enseñanza. Dice, porque su palabra era con autoridad. Y esta es la primera vez que se nos presenta la autoridad de Jesús para enseñar. Y vemos que la autoridad de Jesús está cercamente ligada con la autoridad sobre el mundo de los demonios. Él tiene autoridad sobre ellos, como vemos aquí, pero también su autoridad se ve en su enseñanza. Entonces, estas dos ideas es muy importante que veamos qué tan cercanamente están conectadas, como Lucas presenta el ministerio de Jesús. Enseñanza con autoridad y poder con autoridad en contra del mundo de los demonios o los poderes de Satanás. En verdad estamos viendo esas dos ideas en este texto. Y la primera parte, pues, tiene que ver con su enseñanza, su palabra, como dice aquí, la palabra de Dios, claro, que él enseñaba. Y vemos, la gente se admiraba también de las dos cosas. Aquí dice porque él tenía autoridad, él enseñaba diferente que los otros maestros de la ley y la gente reconocía eso. Entonces se resalta aquí primeramente la autoridad de Jesús para enseñar, la palabra que él enseñaba. Y en conjunto con esto ahora veremos su autoridad con poder. Verso 33 dice que allí en la sinagoga donde Jesús llegó estaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahora, esto es muy importante resaltar que Lucas nos indica, ¿verdad?, que este espíritu era maligno, inmundo, demonio. Y es muy importante identificarlo. Él es un agente de Satanás, es un demonio, espíritu inmundo, maligno. No es de los buenos, podemos decir, no es un ángel, que son los mensajeros de Dios. Este es un espíritu maligno, está en el poder de Satanás, podemos decir, o trabaja como un agente de Satanás. Y vemos que cuando él ha tomado posesión de este hombre, reconoce a Jesús, ¿verdad? Y lo identifica. Ahora, muy interesante, ¿verdad? Este demonio pudo tomar posesión del hombre, algo que era común en el tiempo del Señor Jesús. Y vemos que es el demonio que le va a comenzar a hablar al Señor, no tanto el hombre, sino el demonio, porque el demonio lo reconoce, sabe quién es Jesús. Qué interesante, ¿no? Que en verdad podemos ver aquí que el mundo maligno sabe quién es el Señor Jesús. Solo con verlo, ya, claro, y por buena razón. Jesús es el Señor, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. En ellos no hay ninguna duda, ellos saben esto. Y por eso el demonio aquí clama, dice a gran voz, diciendo, déjanos en paz, ¿verdad? Algo como, no nos molestes, estamos bien nosotros, los demonios, haciendo la actividad de Satanás, y aquí vienes tú, ¿verdad? Ellos reconocen, el demonio reconoce que Jesús es el poder contrario al de ellos. Y por eso les dice, ¿qué quieres con nosotros? Aquí estamos en paz, haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Has venido para destruirnos? Ahora, vemos que ellos le llaman con su nombre, vamos diciendo, humano, Jesús Nazareno. Entonces conocen que Jesús es el de Nazaret, ¿verdad? Humanamente hablando, lo reconocen, pero espiritualmente hablando también lo conocen. Y esto es aún más importante, ¿verdad? Yo te conozco quién eres, dice el verso 34, eres el Santo de Dios. Ahora, qué descripción tan interesante, el título que usan aquí. No identifica al Señor como
solo el mensajero de Dios. No lo reconoce como cualquier profeta de Dios, aunque, claro, Jesús es profeta de Dios. Ya vemos esto por su palabra y su poder, así como Elías y Eliseo del Antiguo Testamento y los otros profetas. Siempre tenían estas dos partes, ¿verdad? El poder que ellos tenían, el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, y también su palabra, lo que ellos anunciaban. Así que sí, Jesús es el profeta de Dios, pero vemos que ellos le llaman el Santo de Dios. Y ese título es muy especial porque es único. Hay solo uno que puede ser descrito como el Santo de Dios. No hay muchos, hay uno. Y con esto pues reconocen la identidad divina de Jesús, el Santo de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? Sí, es el profeta enviado por Dios. Es Jesús Nazareno, tiene esa parte humana, pero es el Santo de Dios, el unigénito Hijo. Y una vez más vemos que el mundo de los demonios lo reconocen en ambas partes, su naturaleza humana y también su naturaleza divina. Y ellos reconocen eso y por eso le dicen de esta forma, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Bueno, si seguimos adelante en el verso 35, vemos algo muy interesante cuando dice, Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Bueno, aquí en la respuesta de Jesús, verso 35, vemos algo muy interesante. Dice Lucas que Jesús le reprendió. Y esta palabra reprendió va a ser usada en el evento que sigue esto, cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. Ella, veremos en la próxima lección, que tenía una fiebre. Y dice Lucas que Jesús reprendió la fiebre y la dejó. Eso lo veremos en la próxima lección. Aquí Jesús reprende al demonio y el demonio deja a este hombre. Entonces es una palabra muy fuerte que significa que Jesús lo saca al demonio. El demonio tiene que salir porque, claro, Jesús es el Hijo de Dios, tiene gran autoridad, gran poder. Y la fiebre, ¿verdad? También tiene que salir porque otra vez Jesús es el Hijo de Dios con gran poder. Así que puede curar enfermedad física y puede curar enfermedad espiritual causada aquí por este espíritu maligno. Entonces le reprendió, en otras palabras, tienes que salir, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, atormentando a este hombre, y además le dice, cállate y sal de él, ¿verdad? Le dice, cállate primero porque el demonio acaba de identificar a Jesús, ha dicho quién es. Y Jesús no quiere ese tipo de testimonio, no quiere la palabra de los demonios o los espíritus inmundos para que revelen ellos quién es Jesús. Jesús quiere revelar quién Él es por medio de sus milagros, por medio de su palabra. La gente debe reconocer a Jesús y su identidad por lo que Jesús dice, por lo que Jesús hace, no por la palabra de algún demonio. Por eso Jesús le dice, cállate, no quiero que hables. Y se cayó, ¿verdad? Entonces, salió de él, dice el 35, dice derribándole, hablando del hombre, en medio de ellos. En otras palabras, todos veían lo que estaba pasando. Esto no era algo entre Jesús y el demonio solamente, sino que era entre Jesús y el demonio y
todos estaban viendo esa lucha, ¿no? Podemos decir, la fuerza de Jesús, el gran profeta, hijo de Dios, contra el reino de Satanás y sus espíritus inmundos, ¿no? Así que todos están viendo lo que está pasando. Sin embargo, el demonio tiene que salir porque no hay fuerza más grande en todo el mundo que la fuerza del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces tuvo que salir, salió. Y salió del hombre, vemos lo que Lucas dice, no le hizo daño alguno, ¿verdad? A veces vemos que los demonios sacudían a las personas violentamente antes de salir de ellos. Es como para decir, bueno, tenemos que irnos, pero una última sacudida aquí para atormentar a la persona y luego nos vamos. Pero aquí sale sin algún efecto negativo adicional al hombre. Y dice el verso 36 que ahora todos estaban maravillados, no solo de su enseñanza, como ya vimos en la primera parte, pero ahora con su poder para sacar demonios. Y por eso se hablaban unos a otros, dicen. El verso 36. ¿Qué palabra es esta? Ahora, vemos cómo comienza su pensamiento, ¿no? Dice, ¿qué palabra es esta? Hablando de su enseñanza, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. El propósito de esta pregunta que la gente hace es para ver qué tan cercanamente están la enseñanza de Jesús con el poder de sanar y el poder para sacar demonios. Tanto que en Lucas veremos que en verdad la enseñanza de Jesús incluye su poder. Los dos van juntos. Y por eso aquí se combina la idea en este primer evento, ¿no? Podemos decir, ¿qué palabra es esta? Esta es una enseñanza que no hemos visto antes porque tiene gran poder y autoridad. ¿Recuerdan que Satanás le había dicho a Jesús en su tentación, mira, aquí están todos los reinos del mundo, toda autoridad se me ha dada a mí sobre ellos y te la voy a dar a ti si solo tú me adoras? ¿Recuerdan esa parte en la tentación? El diablo le dijo a Jesús que le iba a dar autoridad. La verdad es que Jesús ya tiene toda autoridad. Jesús ya es el que tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios, esa autoridad, y la autoridad en contra, el poder sobre el mundo espiritual de Satanás, los demonios. Así que muy interesante aquí que se resalta justamente esa idea, ¿no? Dice que, verso 37, finalmente, su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y claro, esto tiene, pues, buena razón, ¿verdad? Cuando algo así sucede, claro que esto va a llamar la atención de personas y van a comenzar a hablar. Si esto pasara hoy en día, pues todo el mundo estaría en su teléfono celular enviando mensajes a todas partes, ¿verdad? Aún en ese entonces, pues esta clase de noticias salía, se difundía rápidamente también, porque otra vez, ¿qué es esto? Esto es algo distinto. Jesús tiene autoridad. Su enseñanza es como ninguna otra, su poder sobre el mundo de los demonios para sanar, para traer libertad de la prisión de Satanás, ¿verdad? Esto es algo grande y claro, por eso se da a conocer por todas partes. Ahora, esto va a ser importante en la próxima lección, como ya mencionamos, porque en la próxima lección vamos a ver que todo el mundo viene a él. Claro, porque todo el mundo se da cuenta y quieren ser sanados, traen sus enfermos. Incluso el Señor Jesús va a sanar la suegra de Pedro. Y pues todos los demás van a venir porque se han dado cuenta del poder y la autoridad de Jesús. Como digo, eso lo veremos en la próxima lección, pero por el momento podemos ver aquí el comienzo de lo que Lucas nos va a presentar como un día en la vida del Mesías, porque
Con esta historia comienza la actividad de Jesús, comienza en la sinagoga, pero más adelante en la próxima lección y en estos versos que veremos, vemos que el día continúa. Y para llegar por todo el día hemos visto tanta actividad de Jesús y como digo otra vez, lo veremos en la próxima lección. Así que esta es la primera parte. Jesús y el hombre con un espíritu inmundo demuestra la autoridad de Jesús en su enseñanza, ¿verdad?, de la palabra de Dios y el poder único sobre el mundo de Satanás y el poder de poder sanar físicamente hablando al cuerpo del ser humano también. Y esto se va a resaltar en las siguientes actividades del Señor, como veremos una vez más. Entonces, por el momento vamos a dejar nuestro estudio aquí y espero, hermanos, que ver esta parte de la vida y el ministerio de Jesús nos anime hoy en día para saber y ser recordados que la palabra de Dios y la palabra de Jesús todavía tienen autoridad y el poder de Dios conquista todavía al poder de Satanás y del mundo espiritual maligno. Nosotros como cristianos tenemos al Señor Jesús con nosotros siempre. Y por eso el poder de Satanás no puede en verdad venir a nosotros porque el Señor está con nosotros. Y esa es una gran promesa que todos tenemos y vemos como en textos como este. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición, como siempre, estar con ustedes por medio de esta reflexión en la palabra de Dios. Espero que estén muy bien, reciban un abrazo, un saludo, como siempre, y como decimos, gracia y paz.